Lo que Castillo no pudo era gobernar con un Congreso que le ponía trabas todos los días, a toda hora, desde antes de que asumiera el poder. Lo que hay que decir es que el fujimorismo es antidemocrático y que no deja gobernar a nadie que no sea corrupto igual que ellos. Ahora la OEA, en el juicio al presidente Lasso en Ecuador, pide que el juicio político se desarrolle con todas las garantías del debido proceso. Una pena que a la OEA no se le ocurrió pedir lo mismo cuando fue destituido el presidente de Perú. Si un presidente es malo, si un presidente comete delitos, hay de todas maneras procedimientos establecidos que se deben respetar antes de vacar a un presidente. Y lo grave es que en este caso no fueron respetados. Entonces, no alcanza con decir que Castillo era bueno o malo gobernando. Lo que hay que explicar es que el procedimiento con el cual fue destituido es inconstitucional, más allá de cómo fue su gobierno. Son dos cosas distintas que hay que empezar a separar con claridad para no confundir más a la ya confundida sociedad peruana, ¿no? Por eso yo hago tanto énfasis en el aspecto procesal de la destitución del presidente Castillo. El aspecto procesal es un aspecto técnico, frío, árido, que no da pie a una gran discusión política, que no va a llenar páginas de la prensa amarilla, pero que sirve para pensar con claridad y con argumentos si la destitución del presidente fue legítima o no, más allá de si gobernó bien, si era o no era corrupto, si nos gusta, si era comunista, musulmán, socialista, no importa eso. Acá lo que importa es el presidente que había sido elegido democráticamente, incluso si dio un discurso que no era correcto a ojos de determinados sectores, fue vacado en forma constitucional y respetando las garantías del debido proceso. Y la respuesta es simple, no se respetó el debido proceso. Por eso me da gracia que ahora la OEA, en el juicio al presidente Lasso en Ecuador, pide que el juicio político se desarrolle con todas las garantías del debido proceso. Una pena que a la OEA no se le ocurrió pedir lo mismo cuando fue destituido el presidente de Perú. Tendrán que ver con la orientación ideológica de cada uno, ¿no? Pues, yo creo, supuestamente puede ser así, ¿no? Seguramente. Claro, con toda... Seguramente si fuera contra Correa el juicio político en Ecuador, la OEA no diría lo mismo que está diciendo ahora en favor de Lasso, ¿no? No, claro, pero hay una mayoría también en Ecuador que piden, el pueblo, la institución de Guillermo Lasso, el banquero ecuatoriano. La destitución. La destitución. Claro, por supuesto. Pero ahora te das cuenta, un banquero gobernando Ecuador. Ya no habría falta aclarar mucho más, ¿no? Pero aún así lo de Perú es más grave, porque asesinan gente, no se hacen responsables de nada. Una persona que lavó millones de dólares en no sé qué pueblo está libre. Y sin embargo los que van presos son siempre los mismos, son los chicos pobres, van en prisión preventiva los estudiantes universitarios, los cholos, los indios. Ayer lo dije en la Universidad de Copenhague, lo normal es que una persona como Castillo esté presa en Perú, lo que no es normal es que una persona como Castillo sea presidente. Eso es lo que fue intolerable para los peruanos, que un cholo maneje el poder político en Lima. De hecho, no lo querían dejar gobernar, le obstruyeron todas sus decisiones. Por eso me parece cínico cuando se dice que Castillo no sabía gobernar. Tal vez no sabía gobernar de manera eurocéntrica y colonialista. Lo que Castillo no pudo era gobernar con un Congreso que le ponía trabas todos los días, a toda hora, desde antes de que asumiera el poder. Lo que hay que decir es que el fujimorismo es antidemocrático y que no deja gobernar a nadie que no sea corrupto igual que ellos, como Castillo. Y por eso Castillo está preso. Claro. ¿Será que le ha dolido mucho que un presidente sencillo, humilde, un profesor rural de escuela, haya llegado a la presidencia? A Castillo se lo acusa de rebelión y de conspiración, que son dos delitos que cuando uno ve cómo están descritos en el Código Penal peruano no se tipifican. La rebelión no se configura porque no hubo alzamiento en armas en ningún momento, las únicas armas fueron contra las hijas de Castillo y contra él. Él fue detenido bajo extorsión y además sin haberle retirado la inmunidad. Lo cual configura eso un golpe de Estado, más allá de si el discurso fue incorrecto o no. Hay una confusión muy grande en los medios de comunicación, que piensan que porque Castillo dio un discurso dio un golpe de Estado. No es lo mismo dar un discurso que dar un golpe de Estado. El golpe de Estado se materializa a través de distintas etapas. Y acá no hubo ni siquiera actos preparatorios ni órdenes para producir un golpe de Estado. Las únicas órdenes fueron contra Pedro Castillo, no de Pedro Castillo para disolver el Congreso. Con lo cual, hablamos también en la defensa de tentativa inidónea, que sería una tentativa no punible. En ningún momento Castillo buscó quebrar el orden institucional. Lo que estaba era harto de un régimen corrupto, racista y clasista que no lo dejó gobernar en ningún momento. El Congreso le obstruía las leyes, no lo dejaba salir del país, no le nombraba a los ministros. Bueno, desde la propia campaña presidencial estuvo siendo obstruido Pedro Castillo
sectores derechistas de este país, Perú, ¿no? Así es, vos fíjate, lo destituye el Congreso corrupto peruano por supuesta incapacidad moral, ¿no? Y yo me pregunto qué capacidad moral tiene un ministro de salud de la dictadura genocida de Fujimori, que fue el responsable de la esterilización forzada de mujeres pobres indígenas, como viene denunciando AMPAEF en Perú. ¿Qué capacidad moral tiene esa persona que en realidad cometió delitos de lesa humanidad tipificados como tales por el Estatuto de Roma? Pero esa persona no está presa, está libre. Y no solo está libre, sino que es congresista en Perú. Y además de ser congresista, votó la destitución de Castillo por incapacidad moral. Esta persona, claro, que esterilizó mujeres. O sea que esta persona sí tendría capacidad. ¿Qué capacidad moral o qué autoridad puede tener esta persona? Me pregunto yo. Pero en Perú es el reino del revés. O sea, estamos viendo que un presidente mal destituido, mal vacado, es responsabilizado por la muerte de quienes protestaron para que sea restituido, y la persona que es la responsable, es decir, Boluarte, que es la responsable de las Fuerzas Armadas, dice que ella no tuvo nada que ver con los 70 asesinatos. No sabemos quién los ordenó, quién es el responsable. Y ahora la Corte, para coronar este desastre jurídico que hay en Perú, acaba de declarar, y yo espero que los constitucionalistas argentinos como Roberto Gargareles, que se llenan la boca hablando de la libertad de expresión, ahora que en Perú se acaba de declarar que la protesta es un delito, alcen la voz para defender la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque la protesta es el derecho a la libertad de expresión de los pueblos, que no son dueños de medios de comunicación. El pueblo, el cholo, el indio que está en la sierra, no es dueño del diario El Comercio. Y para expresarse tiene que salir a la calle y alzar la voz como los estudiantes. Entonces, decirle a los estudiantes, a los indios o a los pobres que no pueden salir a protestar es ponerles una mordaza en la boca y decirles que no hay libertad de expresión para ellos, que los pueblos ya no pueden levantar la voz, que no pueden expresarse.